momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a conducir nuestra meditación en su santa palabra, para que nosotros sepamos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque como Padre, Él quiere lo mejor para sus hijos, y para que sus hijos tengan lo mejor de Él, sus hijos tienen que oír y obedecer la voz de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino para guiar a los hijos de Dios, guiar a aquellos que son de Dios. ¿Se acuerda que nosotros dejamos ayer el texto sagrado que dice: aquel que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, ese tal no es de Él? En otras palabras, aquel que tiene el Espíritu del Señor Jesucristo es de Él, o aquellos que tienen son de Él. ¿Y por qué es que Dios nos da el Espíritu Santo? Justamente para guiarnos en toda verdad y no dejarnos a merced del corazón engañador. Entonces, el Espíritu Santo viene para orientar, dirigir, conducir, instruir sobre todas las cosas. Él no viene para que nosotros hablemos en lenguas extrañas, no. Él nos da dones en lenguas, pero Él no viene para eso. La función del Espíritu Santo es guiar a sus hijos, conducir a sus hijos, dirigir a sus hijos, orientar a sus hijos, como nosotros, padres, buscamos hacer con nuestros hijos. ¿No es? Usted no hace esto con sus hijos, usted orienta, enseña, da lo mejor para que ellos vengan a conducirse y alcanzar los beneficios de la vida. El Espíritu Santo es así. Él viene para guiarnos a la plenitud de la vida. La plenitud de la vida. Vea que cuando antes que Jesús hable, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero Él dice: no andéis inquietos. ¿Qué comeremos? Diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. No anden inquietos. ¿Con quién yo me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Son cosas que no vale la pena ni calentar la cabeza. Porque cuando usted recibió el Espíritu Santo, Él va a conducir su vida día tras día tras día. Es el pan nuestro de cada día, el
pan nuestro de cada día, el Espíritu Santo nos da en aquel día. El Espíritu Santo me da el pan nuestro del día de hoy. Hoy Él me da lo que yo preciso. Yo no preciso quedarme preocupado con el mañana. No, mañana no existe, solo existe el hoy. Entonces, hoy Él me da el pan nuestro del hoy. Mañana, si llego hasta allá, si hay un mañana para mí, mañana me dará lo que yo preciso. Así es con todos sus hijos. Vea qué maravilla. Yo me acuerdo, es bueno hablar sobre este asunto, porque yo me acuerdo cuando era joven, yo iba con mi papá al centro espiritista y allí yo consultaba a las entidades y nosotros queríamos recibir un espíritu, la dirección, queríamos recibir el espíritu de fulano, de Beltrano, de Ciclano, del doctor fulano, del doctor Beltrano. No, porque el espíritu del doctor fulano, él es fuerte, él es inteligente, sabio, él me va a guiar también. Entonces, nosotros nos entregábamos a aquellos espíritus, a aquellas entidades mentirosas, porque ellos no eran nada de aquello que ellos decían ser, porque los muertos no vuelven a este mundo, no vuelven. Los muertos no vuelven, solo los vivos. Y el único que murió y que regresó a este mundo fue Jesús. Entonces, Él, solamente Él, puede darnos el Espíritu Santo porque Él resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no podríamos recibir el Espíritu de Él. Pero como Él resucitó y regresó, se sentó a la derecha del Padre, entonces Él puede enviar al Espíritu Santo Consolador. El Espíritu Santo es el único espíritu que nosotros, al cual podemos entregarnos, cuerpo, alma y espíritu, para dirigir, para conducir nuestras vidas, conducir nuestros pensamientos. Entonces, antes de hablar, de buscar primero el reino de Dios, Jesús dice, no andéis inquieto con esto, con aquello, con lo que va a comer, con lo que va a beber, cómo se va a vestir, dónde va a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Vea solo, Jesús hablando, porque todas estas cosas los gentiles, los incrédulos, buscan, ¿de cierto? O sea, con seguridad, con certeza, vuestro Padre Celestial bien sabe que necesitáis de todas estas cosas. El Padre sabe que nosotros necesitamos comer, vestirnos, sabe que necesitamos tener un sustento, precisamos estudiar, trabajar. Él sabe todo lo que nosotros precisamos, todo. Él sabe que nosotros precisamos casarnos, constituir una familia y tener nuestra vida en orden, literalmente en orden, disciplinada, para que nuestra familia crezca en la disciplina y pueda perpetuarse en cuanto hubiese tierra. Pero Jesús dice, no se preocupe por eso, no. Busque primero el reino de Dios. Busque primero sujetarse al Señor Dios, que en la persona del Espíritu Santo va a guiarlos, va a guiarlos, va a orientarlos. Y entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, es esto aquí. Usted no se debe preocupar con las cosas del día de mañana. Basta el día de hoy. Piense en el día de hoy. Entregue su vida en el día de hoy. Y en el día de hoy, el Padre
le va a dar lo que usted precisa. El Padre le va a dar orientación que usted y todos nosotros necesitamos. Pero primero, nosotros tenemos que sujetarnos al reino de Él, el reino de Dios, mi amiga y mi querido amigo. Es el reino del Espíritu Santo. El reino del Espíritu Santo es un reino invisible. Usted no ve el Espíritu Santo, usted no siente, usted no toca, pero, Él conduce su pensamiento, Él orienta su mente, Él le da la dirección que usted precisa para que usted tenga una vida de acuerdo con la voluntad de Él. El problema, y este es un gran problema, es que las personas quieren recibir el Espíritu Santo para que ellas vengan a realizar sus sueños. O sea, este no es el objetivo. El Espíritu Santo viene para realizar los sueños de Dios en nosotros, a través de nosotros. Él es quien nos va a guiar en toda verdad. Él es quien sabe cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Vamos a usar un ejemplo muy interesante. Usted sabe que el rey Salomón fue el rey más sabio de toda la tierra. Nadie, hasta hoy, nadie fue tan sabio cuanto Salomón, ni tan rico cuanto Salomón. Salomón, el reino de él mandó a construir escudos. Estos escudos de soldados, en aquella altura, en aquel momento, él los mandó a construir 300 escudos de oro, para dejar en memoria de aquellos soldados que eran valientes. A pesar de él ser tan rico y tan sabio, Salomón se dejó llevar por su corazón engañador. Y él, por causa de sus mujeres incrédulas, endemoniadas, perturbadas, lindas, pero ordinarias, Salomón perdió todo. Perdió todo. ¿Y dónde está Salomón hoy? Nosotros creemos que él fue salvo por el gong, digamos, a la última hora, pero él gimió con toda su sabiduría, con todo su poder, con todo su dinero, oro, con toda su gloria. Perdió todo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar, se dejó dirigir por mujeres que no servían. Mujeres que no servían para nada. Mujeres llenas de demonios que lo llevaron a perderse. Pero, ¿dónde está la sabiduría de él? ¿Valió? ¿Valió para salvar? Con toda sabiduría, él no consiguió controlar su propio corazón. Entonces, usted ve que los espíritus engañadores, los espíritus inmundos, los espíritus mentirosos usan a mujeres para pervertir el corazón de aquellos
que no son sabios para oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué es que Salomón cayó? ¿Por qué es que no solamente Salomón, sino que los demás también? También David cayó, se dejó llevar por el corazón. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? El Espíritu Santo, Él viene y nos conduce de acuerdo con la voluntad de Dios. No es que Él va a hacer de nosotros robots, pero Él nos va a concientizar de lo que es correcto y lo que está errado. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la convicción de lo que es correcto y la convicción de lo que está errado. Ahí, quien va a decidir somos nosotros, no es el Espíritu Santo. Él nos muestra, Él nos enseña, Él nos orienta. Pero, aún así, es nuestra voluntad la que va a permanecer o prevalecer. Si nosotros tuviésemos juicio para obedecer, oh mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad, entonces, tan solamente háblame. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Yo voy para allá o para acá? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, el Espíritu Santo le va a dar dirección. Él le va a enseñar. Porque usted se quiere someter al reino de Él dentro de su vida. ¿Es esto lo que Jesús está diciendo? Buscad primero el reino, la voluntad del Espíritu Santo, el reino del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y su justicia. Vivir una vida justa, recta, correcta, sin quedarse debiéndole nada a nadie. Entonces, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que usted precise, qué va a vestir, qué va a comer, qué va a beber, dónde va a dormir, dónde va a vivir, todas las demás cosas, todo, 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 todo. Porque Dios es Padre. Dios no es padrastro. Dios es Padre. Él es el verdadero Padre, el único Padre verdadero. Cuando Él guía a sus hijos de acuerdo con la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, porque combina con nuestra voluntad. La voluntad de Él va a atender nuestras voluntades justas, ¿entiende? Entonces, sin el Espíritu Santo, mi amiga, mi querido amigo, es imposible que la persona se libre de este mundo. Con el Espíritu Santo muchas personas se pierden. Infelizmente, se pierden, ¿por qué? Porque ellas no quieren perdonar, ellas no quieren soltar su orgullo. Ahí queda difícil. Pero el Espíritu Santo, Él da la dirección, Él conduce, Él orienta. Si la persona no quiere oírlo, si la persona no quiere darle atención a Él no puede hacer nada. Es por eso que Jesús habla. Es por eso que Jesús habla. Que todo pecado que nosotros cometemos contra Jesús, el Hijo del Hombre, es perdonable. Pero el pecado que se comete contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque sabe que es usted dar la espalda para aquel que te da la vida, que le extiende la mano a usted. Sabe que la fe viene del Espíritu Santo. Y si usted ofende al Espíritu de Dios, ¿de dónde va a venir fe para salvarle? La fe es la que salva, ¿no es? La fe, recuérdese, hablamos esta semana. La fe es el único canal de comunicación con Dios. Entonces, si esta fe
este canal es quebrado, cortado, interrumpido, ¿quién le va a salvar? Nadie. Nadie. Entonces, por eso, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Pero ahí usted dice así, caramba, obispo, yo me quedé preocupado. Yo estoy preocupado porque yo creo que pequé contra el Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que pecó contra el Espíritu Santo? No sé, pero yo tengo miedo. Pues bien, solo por el hecho de tener miedo de haber pecado contra el Espíritu Santo muestra que usted no pecó contra el Espíritu Santo, porque cuando la persona peca contra el Espíritu Santo, ella cae en una frialdad total y ella se vuelve el propio hielo. Ella no consigue ni siquiera creer en Dios. No consigue creer, ni aunque ella quiera. ¿Por qué? Porque ella ofendió al Espíritu Santo. Pero si hay un mínimo de temor dentro de usted para con Dios, eso es del Espíritu Santo. O sea que usted no pecó contra Él. Usted, entonces, no se quede preocupada o preocupado. Por ejemplo, solo por el hecho de usted estar aquí participando en estas live, muestra que usted está interesado en las cosas de Dios. Y ese es un síntoma. Esa es una señal de que su fe está encendida. Es una señal de que el Espíritu Santo está disponible para entrar y vivir en usted. Con esto ya es suficiente. Pero usted tiene que buscarlo para usted. Para que usted lo reciba, usted tiene que entregarse 100%, totalmente. No es solo entregar una ofrenda. ¿De qué sirve que la persona coloque un valor inmenso en el altar, pero continúe viviendo en pecado? De nada sirve. Eso no es. Vamos a hablar la verdad. ¿De qué sirve que la persona coloque en el altar todo lo que ella tiene, pero ella no quiere dejar el placer de la vida errada, del amante, la amante, el placer del robo, de la mentira, el placer del engaño, los placeres del pecado? No quiere dejar. Entonces no sirve de nada dar su ofrenda en el altar, porque eso no va a hacer la diferencia, no va de verdad. Porque Dios, amiga, amigo, es espíritu. Dios es espíritu. Y si hay una cosa que Dios anhela, que es la sinceridad, la transparencia, es un corazón rendido. Puede ser el mayor pecador de la faz de la tierra, pero si la persona reconoce: mi Dios, ten misericordia de mí. Yo sé que soy un pecador, ayúdeme, perdóneme, líbreme de esta vida errada, en fin. Si la persona es honesta con Dios, entonces Él perdona, Él cambia aquella situación. Ahora, si la persona intenta coordinar su pecadito con su fe, con su religiosidad, no va a pasar nada. Entonces, nosotros comenzamos el ayuno de Daniel en el miércoles que viene. Queda una semana, el día 10, 21 días. Y hay quien ya esté haciendo el ayuno de Daniel. Muy bien. Usted ya se va purificando de las noticias, de las mentiras de este mundo. Y usted va adhiriendo la verdad, que la palabra de Dios es óptimo. Entonces, el día 10 es cuando comenzamos el ayuno durante 21 días. El ayuno es algo espontáneo, no es obligado. Es algo espontáneo. Usted lo hace por libre y espontánea voluntad, con libertad. Usted
no está siendo por imposición de quien quiera que sea, es algo personal. Por eso, el ayuno de Daniel es doloroso, porque la persona tiene que soltar, ¿no? Para ella, tiene que soltar las noticias, los entretenimientos y las cosas, conversaciones que no sirven. Ella tiene que dejar los pensamientos de este mundo de lado y abrazar los pensamientos de Dios. Lea más la Biblia, lea bastante, lea y razone, medite. Y nosotros estaremos aquí meditando, hablando con ustedes más profundamente, un poco más profundo sobre la palabra de Dios, especialmente sobre el Espíritu Santo. ¿Está bien? Quedamos por aquí y hasta mañana, que estaremos de vuelta en nombre y si así Dios lo permite. Hasta allá. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.